Cuando el camino no está todo claro, o cuando ha llegado el momento de analizar algún cambio fundamental o redefinir la estrategia, es el momento del análisis de FODA. Veamos pues esta herramienta tan popular, tan difundida y muchas veces pobremente usada. El análisis de FODA es una herramienta que tiene sus años. Fue inicialmente presentada por Albert Humphrey en el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Stanford y básicamente es el punto de encuentro del resultado del análisis externo o de las condiciones externas de la empresa y del análisis interno de la organización. Inicialmente, Albert Humphrey presentó su modelo como una matriz de 4 cuadrantes que todos conocemos, en las cuales se listan las fortalezas y las debilidades propias de la organización, es decir, producto de dar una mirada interna a la organización, y las oportunidades y amenazas propias del entorno de la organización. Originalmente, la herramienta estaba focalizada básicamente al ambiente competitivo de la empresa. Hoy por hoy es mucho más amplio y se consideran todas las oportunidades o amenazas o todos los factores externos, incluso aquellos en el aspecto macro, que pueden influir. Esta herramienta, si bien siempre ha sido muy usada, en su formato original era una herramienta bastante intuitiva, en la cual básicamente un grupo de trabajo se reunía para analizar estos factores y listar en cada uno de los cuadrantes las fortalezas, debilidades, las oportunidades y las amenazas. Con el tiempo y conforme ha ido evolucionando el conocimiento de las ciencias relacionadas con la gestión y el análisis organizacional, surgen más elementos para hacer de esta herramienta una herramienta mucho más poderosa. Y es así que ha ido evolucionando, y diría que su último paso de evolución se produjo en la misma universidad donde nació en el año 1999, con una versión de la matriz FODA que hizo Heinz Heinrich. Veamos pues para qué sirve y cómo funciona el método FODA. Es un mecanismo que no es inicial en el análisis, sino que es el punto medular en el que se encuentra o el resultado de los análisis externos y del análisis interno en un análisis estratégico de la organización. El modelo, como dije, que hoy usamos difiere sensiblemente de lo que se definió en su origen, al menos desde el punto de vista metodológico. Y creo que es bueno entender que esta herramienta nació en el año 64 y si miramos bien algunos hitos en el proceso de desarrollo de las herramientas de gestión, veremos que de los años 80 y principios de los 90 están los elementos más modernos de análisis estratégico que puede hacer realmente uso valioso de los resultados del FODA. Es por eso que la matriz FODA es el punto en el que se concentran los resultados del análisis externo e interno para darle una mirada global y relacional, para de esta forma ser elemento fundacional para la definición de una estrategia. Ahora bien, ¿cómo es el método FODA actual? Básicamente es un método complejo que tiene pasos a seguir y que no siempre es seguido. Por eso es que los alumnos solían decir por el FODA, siendo que en inglés la matriz se llama SWOT, ¿no? SWOT, que esto representaba Smart Waste of Time, y les aseguro que para nada es una pérdida de tiempo. Lo que sí debemos tener muy presentes es que el método debe ser aplicado en forma correcta e integral, y no quedar en aquel concepto inicial de un grupo de trabajo listando algunos factores poniéndolos luego en una matriz. Entonces, el análisis FODA actual nace del análisis interno, con los resultados que podrá hacer, por ejemplo, a través de aplicar 7S de McKinsey o un modelo de la cadena de valor, algunas de esas fórmulas, o un análisis externo, ya sea Pestel o las 5 fuerzas del mercado, para llegar a un listado que es una matriz confrontacional. Ya hablaremos de este paso, que es un mecanismo sistemático por el cual clasificar las relaciones
entre los factores encontrados. Y esto es así porque con el devenir de estas herramientas, la cantidad de factores que los análisis internos y externos producen es realmente elevado. Es una lista en general bastante larga. Por lo tanto, dejar a un análisis de un grupo de trabajo que casi en forma intuitiva determine cómo son las relaciones y sus valores relativos es un poco arriesgado, de modo que se ha desarrollado un mecanismo más o menos sencillo para organizar los factores que van a ir luego puestos en la matriz FODA. Y finalmente, luego de este ordenamiento, viene el último paso, que es una matriz que guía o genera el proceso de definir las acciones, que son la parte fundamental de la estrategia. Vamos pues a seguir este proceso paso por paso. La matriz de confrontación, como bien se indica, es el punto en el cual se pretenden encontrar y ver qué relación tienen las fortalezas y debilidades determinadas en los análisis internos y las oportunidades y amenazas determinadas en los análisis internos. Para ello, el mecanismo es relativamente sencillo, es trabajar siempre con no más de 3 factores. Algunos autores eventualmente dicen 4, pero yo recomiendo 3 factores. Para ello, lo primero que hay que hacer es tomar los listados de fortalezas y debilidades e inicialmente ver cuáles son aquellos que tienen mucho más impacto, cuáles son las debilidades que realmente son marcadas debilidades en la organización y cuáles son las fortalezas marcadas. Del mismo modo, cuáles son las oportunidades que eventualmente parecieran tener mucho más impacto o mucha más relación directa con la organización al mismo tiempo que las amenazas. Habiendo determinadas estas 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades, 3 amenazas, comenzamos a mirar en forma matricial cada una de ellas si tienen relación, que una oportunidad se relaciona con determinada fortaleza o debilidad. No es necesario establecer físicamente o cuantitativamente la relación, pero sí decir si tiene relación. De la matriz entonces se arma con las siguientes consideraciones. En el caso de que entre 2 factores no haya una relación clara, se deja la celda vacía. En el caso que haya alguna relación, pero que no sea muy clara, que no esté muy determinada, se le pone un 0 en la intersección entre esos 2 factores. En nuestro ejemplo, la oportunidad 2 tiene una relación con la fortaleza 2, pero no es clara. En el caso que haya una relación entre los factores que sea definida y de un impacto mediano, pero sea claramente relacionado, se le pondrá un más o un menos, según consideremos que el impacto para el negocio es positivo o negativo. La amenaza 1 tiene, con respecto de la fortaleza 3, una relación que es positiva, lo cual implica decir que la fortaleza 3 es lo suficientemente robusta como para superar el riesgo de la amenaza 1. De igual forma, cuando los impactos son más marcados aún, son verdaderamente fuertes, se recurrirá con el mismo criterio a poner 2 más o 2 menos. En el proceso no debiera haber o terminarse con ninguna fila o columna vacía. En el ejemplo que aquí tenemos, la oportunidad 3 no tiene ninguna relación con nada. De modo que estamos teniendo una oportunidad, pero que eventualmente no tiene relación ni con fortalezas de la organización ni con debilidades de la organización. Por lo tanto, esta oportunidad no podrá ser aprovechada ni tampoco implicará algún riesgo o algún movimiento desde el punto de vista de las debilidades. Lo que se debe hacer en estos casos es remover esa oportunidad y cambiarla por otra. Una vez que hemos seleccionado y terminado esta matriz, vamos a seleccionar lo que llamaríamos los temas relevantes, que obviamente no son más que los dobles más y los dobles menos. De esta forma tenemos pues la distribución de qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas deben figurar en nuestro listado de la matriz FODA original. Queda por ver cómo usamos este listado que hemos generado. Llegamos pues a la matriz de solución. Una vez listado y dispuesto en la matriz de FODA tradicional aquellos factores que hemos determinado son de mayor impacto, llega el momento de listar acciones que serán el cuerpo de la estrategia general en función de nuestro análisis. Para ello se analizan, como dijimos, siempre no más de 3, máximo 4 acciones, dado que si no se generará un
cuerpo muy grande de acciones que es muy difícil luego consolidar en una estrategia. Aquellos que dijimos son de más alto impacto, para eso partimos del análisis de impacto realizado a través de la matriz de confrontación, y tenemos este esquema con el cual empezamos a producir básicamente resultados, es decir, producir acciones que luego llevarán a una estrategia. Comenzamos por aquellos factores que se encuentran entre las oportunidades y las fortalezas. Es, por supuesto, el grupo de factores que genera más oportunidades. Aquí el tema es maximizar, es decir, generar acciones que maximicen la toma de oportunidades en función de las fortalezas que tiene la organización. Cuando llegamos a mirar el cuadrante superior derecho, aquel en el que las oportunidades se chocan con las debilidades, nuestra mirada y nuestro diseño de acciones estará dirigido a eliminar las debilidades de tal forma que podamos tomar las oportunidades que el entorno nos brinda. De modo que aquí tenemos acciones destinadas a minimizar debilidades. En los dos cuadrantes superiores, el foco en general es cómo tomar las oportunidades que la situación nos brinda. Pasemos al análisis o la mirada de los dos cuadros relacionados con las amenazas. Cuando hablamos de amenazas, tenemos que intuitivamente empezar a pensar en evaluación de riesgos. En el caso en que factores de amenaza estén relacionados con fortalezas de la organización, bueno, se trata de ver si las acciones que tenemos que tomar son de minimizar riesgo, porque consideramos que las amenazas son de tal nivel o envergadura que podrían superar las fortalezas que tenemos en la organización, o simplemente de esperar, pues consideramos que las fortalezas que hay que reforzar y tener presentes y activas serán lo suficientemente robustas como para poder lidiar con las amenazas en caso que las mismas se presenten. Cuando nos movemos hacia el cuadrante en que las amenazas se chocan con las debilidades, es obviamente en el momento en el que estamos con mayor riesgos. Y aquí se trata de tomar acciones para ver cómo no acercarse a los riesgos, puesto que en caso de producirse, sabremos que las amenazas tienen alta probabilidad de tener impacto fuerte sobre la organización, dado que se vinculan o tienen relación directa con puntos débiles. Por supuesto, habrá también acciones para fortalecer esas debilidades. De esta forma, se tiene un listado de acciones, al ir recorriendo los cuatro cuadrantes, que conforman un cuerpo, un texto, que es la base de lo que debería ser la estrategia general. FODA nos brinda, en definitiva, la base de una estrategia sólida que tiene como fundamento un análisis interno y externo sólido también, bien fundamentado. Es por eso que el proceso FODA bien hecho produce resultados de magnitud. Como siempre, el canal necesita de tu apoyo. Si este video ha sido de interés, suscríbete y compártelo. Dale like. Seguimos en contacto.